Fíjate, aquí preparo mi lámpara, ya está encendida, me voy y coloco mi tip, fíjate cómo se esparce solito y ya que lo tengo posicionado, lo acerco a la luz para curarlo. Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y el día de hoy vamos a realizar una aplicación básica paso a paso, belleza, del sistema Softgel, este sistema que realmente ha cambiado el mundo de la manicura, corazón. Y vamos a comenzar desde cero, desde la limpieza de cutícula. Vamos a comenzar de esta manera, empujando la zona de la piel de la cutícula. A mí me gusta mucho esta herramienta, que todas mis herramientas actualmente que utilizo para todo este procedimiento son de Stanlex Pro. Entonces este empujador me encanta, lo vamos a manejar de esta forma y mira qué sencillo es este paso de despegar esta piel de la zona de cutícula sin lastimar nuestra piel, por supuesto, hasta que logremos abrir perfectamente el bolsillo de esta manera. Mira qué bien que queda. Ahora voy a utilizar un poquito de talco para el siguiente paso. El talco nos va a ayudar a hacer más evidente la piel muerta para poder hacer una limpieza más eficiente, además de que también dará más confort al momento de estar pasando nuestra broca por la piel, para que sea pues mucho, para que no se sienta la fricción, que de todas maneras no se siente, belleza, no debería sentirse nada molesto, pero el talco aún nos ayuda a darle más confort a este procedimiento. Bien, voy a utilizar esta broca Flama, como puedes ver, de banda azul. Esto nos indica que es de un filo medio, entonces vamos a trabajar con ella en esta zona. Lo que voy a hacer es levantar aún más esta piel muerta y vamos a separarla para poder realizar después un corte preciso ya con la tijera. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. También vamos limpiando también toda la pielecita muerta que queda sobre la uña, lo vamos retirando, y también en los pliegues laterales de esta manera. Aquí, por ejemplo, en esta uñita, más bien en este dedo, yo tengo un pequeño callito que se me ha hecho por el tejido, belleza. Y entonces aquí yo le paso de esta manera a la broca también para pulir esa zona de mi piel y que quede pues más tersa y más limpia. Entonces, ya que tenemos esto listo, ya que hemos hecho este procedimiento, vamos a sacudir muy bien todo este polvito, incluido el talco. Ahora sí lo quitamos para poder realizar enseguida nuestro corte. Para eso yo también utilizo una tijera profesional, también es de la misma marca, de Stanlex Pro. Y tiene tijeras de excelentísima calidad, belleza. Recuerda que para realizar este procedimiento es bien importante la calidad de la tijera. Mira cómo tiene que verse la piel perfectamente separada para que puedas realizar un corte bien parejito. Y comenzamos de esta forma. Vamos a ir realizando el corte. A esto le llamamos para cortar la banda. Tratar de hacerlo en un solo corte de esta manera, parejito, y siempre abriendo máximo 3 milímetros de nuestra tijera para tener mayor control de la herramienta y realizar un corte mucho más preciso. Únicamente retiramos lo necesario, belleza, no vamos a cortar demasiado. Entonces solamente esa parte de piel, ya que quitamos perfectamente el corte. Mira, aquí me falta un poquito. Vamos a realizar vamos a pulir la piel. El pulido, belleza, yo realmente lo realizo al final, ya después de haber colocado las uñas. Es como yo te recomiendo hacerlo, ya que tienes tu uña colocada, esmaltada, lista, recién realizas el pulido de la piel para que te quede perfecto. Pero en esta ocasión, como yo me hice mi limpieza de cutícula un día y después, un par de días después, me hice recién la aplicación de Softgel, yo realicé todo el pulido aquí. Entonces aquí te voy a mostrar cómo realizo el pulido. Aplico un poquito de aceite para cutícula de esta forma para hidratar mi piel, y con este aceite voy a hacer el pulido de mi piel. Entonces primero doy un suave masaje, así también esparciendo un poquito el aceite en la piel, y después voy a utilizar una broquita esfera
como puedes ver a continuación. Esta es de filos rojos, es un grano más suavecito, es un grano fino. Entonces voy a utilizar esta esfera para pulir la piel. Y lo único que hacemos es pasarla de esta forma sobre la piel. Así, bien hidratadita con el aceite para cutícula, para retirar cualquier pielecita que haya quedado por ahí. Y darle un acabado súper ya terso a lo que es nuestra limpieza de cutícula. Pero como te digo, este paso yo te recomiendo hacerlo al final, ya que terminaste la aplicación de tus uñas. Es mucho mejor porque muchas veces durante el proceso de aplicación de uñas, si tienes por ahí que limar un poquito para perfeccionar cutícula, algo así, a veces se levanta un poquito más de pielecita. Entonces ya con el pulido tú ya dejarías perfecta la piel. Ahora aquí apliqué un poquito de agua micelar para limpiar muy bien cualquier residuo de polvito y retirar el excedente de aceite para cutícula. Y mira cómo tiene que quedar tu piel perfectamente limpia. Y ya está listo para comenzar nuestra aplicación. Realizando esta limpieza de cutícula, tu aplicación se va a ver mucho más perfecta, mucho más profesional, corazón. Enseguida, corazón, vamos a realizar lo que es nuestra preparación de la uña natural para la aplicación de nuestros tips of gel. Yo realizo esta preparación con una lima de grano 240, suavecito. De esta manera vamos a limar toda la superficie de la uña para poder después colocar perfectamente nuestros tips. Es un limado flotante, muy superficial, para no lastimar nuestras uñas. No hagas presión, no ejerzas presión. Lo más importante es que sea uniforme, que quede bien parejito este limado y que lo realices en el mismo sentido en toda la placa de la uña. Ya que terminamos de realizar este limado, vamos a sacudir muy bien nuestra uña. Pasamos una gasita empapada de alcohol para asegurarnos de que no quede ningún residuo de polvo de esta manera. Y aquí ya tendremos listas nuestras uñas para comenzar la aplicación. Enseguida de esto vendría lo que es la preparación química, belleza, pero yo no voy a realizar preparación química. La preparación química consiste en aplicar un primer. Yo no voy a poner primer porque la base que voy a utilizar, que es esta de Organic Nails, no necesita preparación química, al menos no con este sistema. Sí, va a variar dependiendo del tipo de uñas que vayas a aplicar, pero por el sistema que voy a utilizar y el largo de uñas que voy a hacer, que en realidad son cortitas, no necesito aplicar adhesión extra, sino que simplemente con la que me proporciona la base es suficiente. Así que voy a aplicar una capita de esta base en toda mi uña de esta forma, así, de esta manera. Y ya que tenemos lista nuestra capita de base en todas nuestras uñas, lo vamos a llevar a curar a nuestra lámpara. Después de esto vamos a limpiar muy bien la capita pegajosa que nos queda de la base para que no interfiera con la adhesión del gel que vamos a utilizar enseguida. Y de esta manera habremos terminado nuestra preparación. Bien, ahora voy a mostrarte los tips que voy a estar utilizando. Los tips que voy a utilizar son de la marca Nail Pot Belleza, como puedes ver, que es la marca que actualmente estoy utilizando más en lo que es el sistema soft gel. Son unos tips que, como puedes ver, ya vienen listos solo para colocarse. Así que estos tips yo no necesito limarlos por la parte posterior. Como puedes ver, tiene una parte que es mate y una parte que es brillosa. Aquí lo vas a apreciar con más atención. Aquí te muestro, son de la misma marca los dos. El más largo, digamos que es el tamaño estándar, y el otro pues es el XS, que son los que voy a estar utilizando para este video. Pero aquí lo puedes apreciar mejor. Como puedes ver, tiene una parte mate y la parte brillante. Esto significa que ya vienen listos solo para colocarse. Yo no necesito limar la parte posterior del tip porque ya me va a dar una buena adhesión así nada más, belleza. Por eso me gusta utilizar estos tips. Sí, entonces yo voy a trabajar con los cortitos, pero si no tienes los cortitos, lo que vas a hacer, bueno, es ajustar el largo de la uña que tú quieras hacerlos, y para eso te recomiendo limándolos de esta manera, ya sea con una lima eléctrica o con una lima manual. Sí, no te recomiendo hacer un corte porque estos tips se pueden como rajar, se pueden estrellar al momento de que lo cortes con un cortativo o con un corta uñas. Lo mejor es hacerlo de esta manera con una lima, de esa manera ajustar el largo del que tú quieras hacer tus uñas, pero lo ideal es que utilices los tips ya del largo que tú quieres tus uñas, que no tengas que estarlos cortando como yo en este caso.
Eso es lo mejor, que además te vas a evitar de estar perdiendo tiempo limándolos, modificando su largo. Ahora vamos a medir la talla correcta de molde. Fíjate cómo en este caso no cubre toda mi uña, entonces tenemos que asegurarnos de que cubra completamente toda la uña de lado a lado. En este caso, mira, este sí cubre. Este sería mi talla para mi dedo pulgar. Bien, y sobre los geles o el gel que utilizo para hacer la colocación, estoy utilizando estas dos marcas. En esta ocasión voy a utilizar este que también es de Nail Pop. Es un gel especialmente diseñado para este sistema. Es un Soft Nail Tips Gel. Como puedes ver, es de la misma marca. Esta marca es especializada en el sistema Soft Gel Belleza, así que tiene de todo para este sistema. Pero también a veces utilizo este de Born Pretty, que también me resulta súper bueno. Cualquiera de los dos utilizo estos dos geles. Son mis geles favoritos para este sistema. Bien, aquí te los muestro para que, bueno, tengas como referencia. Son muy parecidos. Y ahora, en cuestión de lámpara, también utilizo esta lamparita de Nail Pop, que es una lámpara de mano, pero que tiene además una base metálica. Como puedes ver, aquí se coloca en la base de esta manera. Y al colocarla de esta manera, lo que me da es mucha más comodidad para después yo colocar mi tip, ya que yo puedo poner la lámpara de esta manera, de pie, sujeta en la base, y entonces yo tengo completa comodidad de sostener mi tip y sin problema hacer el curado que necesito para este sistema. Así que te recomiendo este tipo de lámparas. Vamos a pasar ya a la colocación de nuestros tips belleza. Y mira, aquí te muestro cómo al colocar mi tip se aprecia un pequeño escaloncito que es el tip entre mi uña natural. Entonces, para eliminar ese escalón o hacerlo muy imperceptible, que nos dé un acabado mucho más natural nuestra aplicación, sin necesidad de estar haciendo tanto limado después de colocar los tips, lo que estoy haciendo últimamente es este paso, que es limar la superficie del molde por la zona de cutícula, de esta manera. Así lo vamos a limar. ¿Cuál es el objetivo de este limado? Es que queremos adelgazar aún más el tip en esta zona para que quede imperceptible, para que ese escaloncito sea lo mínimo posible o incluso no se note para nada, y de esa manera podamos conseguir un acabado muy natural en esta zona de nuestra uña. Mira, fíjate cómo tiene que quedar súper delgadito, ya que esto lo voy a hacer en todos mis tips. Y ahora sí vamos a colocarlo. Vas a poner una pequeña porción de gel, un poquito, no hace falta que pongas mucho gel. Entonces lo aplico de esta manera y después con un pincel liner lo voy a distribuir muy bien por todo lo que es el tip, especialmente de lado a lado, para que quede uniforme, y al momento en que yo lo coloco sobre mi uña, este gel se esparza de manera uniforme y consiga una mejor adhesión. Entonces de esta manera lo voy a aplicar un poquito, no hace falta que lo apliques a todo el tip, no es necesario, un poquito nada más. Fíjate, aquí preparo mi lámpara, ya está encendida, me voy y coloco mi tip, fíjate cómo se esparce solito, y ya que lo tengo posicionado, lo acerco a la luz para curarlo. Y eso es todo, corazón. Es todo lo que vas a hacer. Sumamente sencillo este sistema, de verdad. Por eso es que se ha ganado un espacio especial y mucho terreno en el mundo de la manicura actualmente. Entonces, ya que tenemos bien curadito el gel, mira, aquí le voy a dar un poco más de curado. Yo le doy en promedio 1 minuto a cada una de las uñas, o simplemente hago un precurado con la lámpara manual y después llevo todas mis uñas a la lámpara profesional y le doy 1 minuto de curado, y así es como nos estará quedando ya colocados todos los tips. Ahora, fíjate, si te pasa esto como a mí me pasó aquí, fíjate cómo se derrama un poquito el gel por los bordes, no pasa nada. Lo único que tienes que hacer es, ya con una lima, vamos a retirar todos esos excesos de gel que salieron por los bordes. Entonces puedes utilizar una lima manual como te muestro aquí. Es muy sencillito, lo vas a ir limando, o también puedes utilizar la lima eléctrica. Yo siempre prefiero utilizar la lima eléctrica porque me parece más práctico, más rápido y es mucho más preciso limar solamente esa parte,
esos detalles y así irle dando ya acabado. Aquí por la zona de cutícula, como puedes ver, como hicimos un limado previo al tip, ya no es necesario volver a pasar la lima, queda muy bien. Fíjate qué parejito se ve. Y pues eso es todo. También revisa la parte posterior de la uña. Si por ahí también se te derramó un poquito el gel, que te excediste un poquito en la cantidad, como a mí me pasó aquí en la uña del dedo pulgar, también lo vamos a limar y perfeccionar en este momento. Pasamos nuestra broquita de esta manera, que yo utilizo esta broca cilíndrica delgada para realizar este procedimiento. ¿Sí? Ya que tenemos esto listo, mira, por acá también voy a perfeccionar. Aquí en este caso, mira, este tip no quedaba perfecto a la forma de mi uña, así que quedó un poquito más abajo. Aquí sí voy a pasar un poquito más la broca en esta zona para que quede más perfecto el acabado. Ya que terminamos esto, ahora simplemente vamos a pulir muy bien para que no quede ninguna rayadura sobre nuestros tips del limado anterior que hicimos, que nos quede bien pulidito. De esa manera vamos a conseguir un esmaltado más prolijo. Ya que terminamos de pulir muy bien, limpiamos perfectamente cualquier residuo de polvo, pasamos la gasita empapada de alcohol. De esta manera, mira qué bien que queda el tip, perfecto, me encanta. La verdad que es un sistema muy práctico y fácil de realizar, corazón. Y con los materiales de buena calidad, con los materiales que se requiere, no vas a batallar nada. Y además que es muy duradero, te pueden durar hasta 3 semanas. Incluso se puede hacer mantenimiento después con una rubber, que aquí en el canal vas a encontrar videos donde te muestro esa técnica. Te lo voy a dejar abajo en la descripción del video, en la cajita de descripción, para que puedas verlo. Ya después de esto puedes realizar el esmaltado que tú quieras. Yo opté por este esmaltado que está en súper tendencia también, que es un esmaltado con efecto ojo de gato en contraste con gel jelly. Opté por este gel jelly en un tono granate profundo. Después aplicamos lo que es el efecto ojo de gato y antes de llevar a curar vamos a activar con el imán. Mira qué precioso destello deja estas partículas magnéticas, características de este tipo de geles. Entonces lo activo de esa manera, concentrando hacia el centro todas las partículas brillantes para crear un efecto muy bonito de luz en mi uña. Ya que tengo esto listo en todas las uñas, los voy a llevar a curar. Recién ahí ya lo puedo curar. Y después de eso estaré aplicando una segunda capa de jelly. Mira qué hermoso ese efecto de luz, se ve precioso, belleza. Esto está en súper tendencia en este momento. Lo llevamos a curar y puedes usarlo en el color que tú quieras. Yo opté por este rojo profundo, pero puede ser en el tono jelly que más te guste. Con todos se ve precioso. Aquí aplico la siguiente capa de jelly. Fíjate, ya el color se ve más intenso, pero nos queda como encapsulado ese efecto de luz que creamos con el efecto ojo de gato y listo, belleza. Aquí ya puedes realizar el diseño que tú quieras, agregar los elementos que tú quieras a tu diseño. Ya está terminadas tus uñas. Espero que te haya gustado este video, que te haya resultado de provecho. Recuerda que en mi canal tienes todos mis cursos gratuitos. Te invito a que te pases por ahí para que veas todo el contenido que tengo disponible para ti, corazón. Y eso sería todo. Nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.